¿Estás buscando un chasis que te ofrezca todas las posibilidades de refrigeración imaginables junto con la posibilidad de instalar cualquier hardware por muy bestia que sea? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Asus ProArt que además te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos en nuestro banco de pruebas y a mi lado el Asus ProArt PA602, un chasis de alto rendimiento y grandes dimensiones diseñado para satisfacer las necesidades de los creadores de contenido y profesionales del sector, bien sean fotógrafos, editores de vídeo, creadores de contenido o cualquier otro usuario que necesite un hardware de alto rendimiento con muchas opciones o muchas formas de refrigerarlo y la posibilidad de montar cualquier equipo por muy bestia que sea, primando sobre todo la refrigeración, el diseño y la baja sonoridad. Como de costumbre, comenzamos por partes y comenzamos por el frontal. Un frontal diseñado para obtener un intake sublime gracias a sus dos ventiladores de 200 mm preinstalados junto con un ventilador de 140 mm en la trasera, ofreciendo compatibilidad con radiadores de hasta 420 mm. En este frontal el principal protagonista es el panel enrejillado con una distancia entre cada línea vertical de 15,5 mm y un 45% de porosidad para permitir un paso de aire sublime. Además, una vez retiramos el panel enrejillado y su correspondiente filtro antipolvo, encontramos dos ventiladores de 20 centímetros con un grosor de 38 milímetros para ofrecer un gran caudal de aire con una gran presión para tener ese intake sublime con un régimen de revoluciones por minuto muy bajo de funcionamiento de los ventiladores, obteniendo así mucho aire fresco con muy poquito ruido. Además, en el interior del chasis encontramos diferentes deflectores que básicamente son la cubierta de la fuente de alimentación y el embellecedor pasacables del lateral junto a la placa base. Van a hacer de deflectores para reorientar el flujo de aire de estos dos grandes ventiladores y conseguir así una máxima refrigeración de los componentes más sensibles, como pueden ser la gráfica o un disipador en el caso de que optemos por un disipador de refrigeración por aire forzada para nuestro procesador, consiguiendo así maximizar o mejor dicho canalizar ese aire proveniente de esos dos grandes ventiladores y ofrecer así la mejor refrigeración posible. Además, otro de los grandes protagonistas de este frontal es un sensor que nos va a medir. Tenemos dos botones, uno en cada lateral, con un pequeño LED y nos va a indicar, tras una pulsación, el estado de limpieza del filtro antipolvo delantero. Gracias a esto, sin tener que desmontar todo el frontal, que se desmonta muy sencillito, vamos a poder acceder, o mejor dicho, vamos a poder conocer el estado de este filtro antipolvo sabiendo si está sucio y listo para un mantenimiento que de paso se realiza muy sencillo con tan solo una pequeña pulsación y poder garantizar así o mantener, mejor dicho, en perfecto estado el sistema de refrigeración de la caja. Otro aspecto a destacar es que todos los paneles de este chasis tienen un sistema de anclaje mediante botón. En el caso del frontal tenemos dos botoncitos aquí, uno en cada lateral, y tras pulsarlo se va a liberar ese panel, por lo que no vamos a tener que estar ejerciendo fuerza o pegando ese tirón para vencer la fuerza de los tetones de anclaje, y obviamente gracias a este sistema de botones no los vamos a partir al pegar ese tirón y vamos a poder realizar el mantenimiento de forma muy sencilla, rápida y práctica. Pasamos al panel izquierdo, donde tenemos un panel de vidrio templado con, como hemos dicho, un sistema de sujeción mediante un único botón, y tras pulsarlo obviamente se liberará el panel, que volcará un poquito hacia adelante y al tirar hacia arriba de él quedará totalmente liberado. Tras este panel encontramos un sistema de doble cámara en el que obviamente, o como es habitual, en la cámara inferior tendremos el sistema, o mejor dicho, el hueco para la fuente de alimentación, y tenemos además dos racks para unidades de almacenamiento, tanto de 3,5 como de 2,5, y además mediante tornillos podremos retirar por completo o parte de esta cubierta de la fuente de alimentación. Recordamos que la parte delantera de esta cubierta, ya que está dividida en dos,
hace una rampa, por decirlo de alguna forma, que es ese deflector de aire que mencionábamos cuando hablábamos del frontal. En la parte superior tenemos el hueco para instalar la placa base, obviamente, junto con ese deflector o ese panel tapacables que podremos deslizar hacia la derecha o hacia la parte delantera de la caja para poder gestionar todo el cableado de forma mucho más cómoda, pudiendo volver a reubicarlo otra vez en su sitio para tapar todos esos cables y dejar una instalación lo más limpia posible de una forma muy sencilla y rápida. Otro detalle que se nos olvidaba mencionar del panel de vidrio es que cuenta con una pequeña zona enrejillada con su correspondiente filtro antipolvo para que mantengamos una pequeña zona de intake en este panel, y está ubicado obviamente junto, o mejor dicho, a la altura de la gráfica, para que los propios ventiladores de nuestra gráfica realicen esa succión de aire fresco a través del panel de vidrio templado. En lo referente a la compatibilidad con placas base, podemos instalar ATX de hasta 30,4 por 27,6 centímetros, ATX, micro ATX, mini ITX, DTX y mini DTX, un disipador de hasta 190 milímetros de altura y gráficas de hasta 450 milímetros. Por último, también encontramos, o mejor dicho, a la derecha o más pegado a la delantera de ese deflector, un práctico soporte de gráficas ya instalado y plegable y reorientable que nos va a servir para soportar el peso de las gráficas más grandes. Para las gráficas más normalitas, como la que hemos instalado nosotros, no llega la gráfica, puesto que no tiene tanta longitud, pero si instalamos una gráfica de alto rendimiento de la propia ROG, que tenemos varias, sí que es verdad que nos va a venir muy bien para sujetar el peso de la gráfica. En lo referente a la cámara inferior, como hemos dicho, podemos instalar fuentes de alimentación ATX de hasta 190 milímetros y hasta 3 unidades de 3,5 pulgadas, lo que nos deja posibilidad de instalar hasta 4 discos duros de 3,5 u 8 SSDs o unidades de almacenamiento de 2,5 pulgadas, si contamos además la bandeja de unidades que tenemos bajo la bandeja o bajo el panel que hace de soporte para la placa base. Pasamos a la trasera, donde tenemos preinstalado un ventilador de 140 milímetros que podremos sustituir por uno de 120, aunque obviamente 14 es mejor que 12, con un total de 8 slots PCI Express con un práctico sistema que giras un tornillito para poder abrir una compuerta y poder acceder a la zona donde atornillaríamos la gráfica. Además nos viene incluido una práctica bandejita con los slots en vertical, por lo que si decidimos hacer un montaje con la gráfica en vertical, lo vamos a poder hacer de forma muy sencilla y rápida, pudiendo además escoger la altura más o menos a la que deseamos que se nos quede anclada la gráfica de forma vertical. Pasamos al panel derecho, un panel sólido, metálico, y tras retirarlo encontramos una distancia, una anchura no inferior a 3 centímetros para la gestión del cableado, por lo que lo vamos a poder gestionar de forma sencilla, gracias a ese gran espacio, además de a todos los sistemas, puntos de anclaje y velcros o tiras de velcro que ya dispone Asus para que podamos realizar una gestión de cableado muy sencillita, muy rápida y muy limpia. También encontramos un práctico hub de ventiladores PWM en el que podremos conectar hasta 6 ventiladores, por lo que vamos a tener perfectamente cubiertas todas las posibilidades de refrigeración, puesto que en el chasis, si mantenemos los 2 ventiladores de 20 centímetros de la delantera, solo vamos a poder instalar 6, los 2 delanteros, 1 trasero y 3 en la zona superior, aunque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pasamos al panel superior, un panel con un precioso acabado mesh para facilitar el flujo de aire saliente, y en el que podremos instalar hasta 3 ventiladores de 120 y 140 y radiadores de hasta 360 320 milímetros, por lo que básicamente el límite a la hora de refrigerar este chasis, el equipo que montes en este chasis, lo pones tú. Además tenemos un hueco en la parte trasera de este panel que nos va a poder permitir instalar, o mejor dicho, guardar la antena Wi-Fi si la tenemos plegada, en el caso de que sea como son las ROG, las antenas Wi-Fi de Asus, que son plegaditas, para que puedas tener toda la cobertura inalámbrica que necesitas sin necesidad de tener una antena algo feucha por ahí rulando. En el referente al panel de control encontramos un botón que nos permitirá ajustar el hub de ventiladores al máximo o sincronizado con la placa base con una simple pulsación. También encontramos 2 USB 3.2 generación 1, un USB 3.2 generación 2x2 tipo C y 2 USB 2.0 junto a un jack combinado de audio y un botón de encendido con un pequeño botón deslizable que nos permitirá bloquear ese botón.
¿Para qué sirve bloquear el botón de encendido? Pues básicamente por si estamos trabajando en un proyecto arduo y tedioso, lo bloqueamos y así una pulsación accidental del botón de encendido no nos dará al traste con todo lo que estamos haciendo en ese momento. Por último, pasamos al panel inferior, donde además de encontrar un gigantesco filtro antipolvo, encontramos dos ruedas ubicadas en la trasera del chasis. ¿Y para qué necesitamos dos ruedas de silicona obviamente en la trasera? Pues básicamente porque es un chasis que es muy grande, tiene unas dimensiones de 593 por 560 por 245 milímetros y 15,8 kilos de peso en vacío. Obviamente en el momento que montemos el equipo va a pesar bastante más, por lo que con levantar un poquito del frontal, de la zona delantera, ya se nos va a quedar todo el peso apoyado en esas ruedas y lo vamos a poder desplazar por el suelo o por nuestro escritorio con total comodidad. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un chasis gigantesco, un chasis con unas opciones de refrigeración simplemente brutales. Vamos a poder montar cualquier tipo de disipador, cualquier tipo de radiador. De hecho, yo lo tengo montado con la líquida ProArt que analizamos esta misma semana, de 420 milímetros, para obtener una refrigeración simplemente brutal. Vamos a poder montar cualquier hardware, por muy bestia que sea, por muy grande que sea, por muy gigantesco que sea, y lo vamos a poder refrigerar de forma eficiente, gracias al intake de esos dos ventiladores de 20 centímetros y a todas las posibilidades de refrigeración que nos ofrece el chasis. Tiene una estética simplemente brutal, una gestión de cableado impecable y, como hemos dicho, ese toquecito ProArt que tanto nos gusta, ya que nos ofrece una estética y materiales muy premium para obtener una build o un PC discreto, orientado a profesionales del sector, a creadores de contenido, a editores de vídeo, a fotógrafos, a lo que necesites. Va a tener una refrigeración con un funcionamiento muy silencioso gracias a la implementación de esos dos ventiladores de 20 centímetros que nos proporcionan aire fresco, muchísimo aire fresco a muy bajas revoluciones por minuto y suficiente espacio para instalar unidades de almacenamiento para que puedas trabajar con todas las tomas, todas las fotografías que necesites en tu día a día, facilitando el flujo de trabajo y que no tengas que estar con discos duros externos o con un NAS y demás. En resumidas cuentas, un chasis diseñado por y para creadores, para profesionales, con una estética simplemente brutal y todo lo que necesites a la hora de montar el PC de tus sueños. Y por todo esto, a sabiendas de que no es un PC, un chasis precisamente barato, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Asus ProArt PA602. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.